próximo proyecto a exponer se llama Reutilización de aguas del río Vilama para riego de árboles y frutales, del Complejo Educacional Toconao de la comuna de San Pedro de Atacama. En esta investigación participó la estudiante Carolina Barbosa junto al docente Cristian Álvarez, quienes nos acompañan esta mañana. También saludamos a los evaluadores Boris Heredia, ingeniero civil, magíster en Ciencias de la Ingeniería, doctora en Gestión de Proyectos Académicos de la Facultad de Ciencias de Ingeniería y Construcción de la Universidad Católica del Norte. Y también saludamos al evaluador Fernando Guzmán, físico, doctor en Física, académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica del Norte. Damos inicio entonces a la presentación de Carolina. Puedes cargar tu presentación y comenzar a exponer. Lleva implementación de bebederos para perros callejeros en base al uso de condensadores solares. Este proyecto surge para atacar dos problemáticas de la zona. Debido a que nos encontramos en el desierto de Atacama, uno de los problemas es la escasez hídrica de la zona. Los recursos hídricos están destinados al abastecimiento de las localidades y también al uso de estos para la explotación minera, principalmente de litio. Ante esto nos nace la necesidad de darle un mejor uso a los recursos hídricos del sector. ¿Cómo?, se preguntarán. ¿Cómo podemos aprovechar mejor los recursos hídricos? Mediante los bebederos en base al uso de condensadores de aguas grises para el consumo canino, atacando a su vez otra problemática de la zona, que son los canes callejeros. En las localidades de San Pedro de Atacama se observa una alta tasa de población de canes sin dueño. Una situación que se debe a la población flotante que se sitúa en la zona y luego los abandona. Este proyecto puede ayudarnos a suplir una necesidad básica de los canes de forma sustentable y amigable con el medio ambiente. Entonces, como objetivos nosotros tenemos implementar estos modelos de bebederos para los perros callejeros en la comuna, utilizándolos para nuestro objetivo principal es implementar el modelo de los bebederos en la comuna para poder darle una mejor calidad de vida a los perros callejeros. Los objetivos específicos fueron realizar un estudio de campo para censar a los perros callejeros de la comuna, concientizar a la comuna sobre la importancia de reutilizar y cuidar el agua, implementar un sistema sustentable para reciclar las aguas residuales y mejorar la calidad de vida también de los perros callejeros. ¿No? Bueno, ¿y cómo llegamos a esto? ¿Y cuál fue nuestra principal guía dentro de este proyecto? O la pregunta guía que nos llevó a realizar todo el avance fue: ¿cómo podemos revalorizar el agua en desuso de forma eficiente, económica y sustentable? Bueno, respecto a una tecnología la cual hemos investigado y desarrollado acá con distintos modelos y distinta experimentación, descubrimos que mediante condensadores solares, el cual voy a explicar su funcionamiento en breve, se puede reciclar eficiente y económicamente el agua, lo cual va a atacar directamente las dos problemáticas planteadas en el proyecto. Se preguntarán, ¿en qué se basa un condensador solar? Bueno, un condensador solar es una plataforma la cual tiene superficie reflectante y una entrada de luz solar, en la cual va a ser puesta agua en desuso
como puede ser agua de lavadora, agua del desagüe, tal vez no del desagüe, agua de... Para poner ejemplos cotidianos, puede ser agua de lavadora, agua de lavaplatos, toda agua en desuso. Tal vez no aguas grises porque tal vez tenga una dureza mucho mayor de la que podría tener un agua en desuso. Bueno, el principio básico es que la energía solar se concentra dentro de la cámara de condensación, donde el agua se empieza a evaporar y a condensarse en las paredes de vidrio o cualquier superficie lisa y transparente, la cual pueda escurrir el agua, la cual va a ser después depositada en un tubo para ser recolectada en un recipiente. Acá tenemos uno de los modelos, el modelo actual que tenemos para implementarlo, e implementamos en la plaza de Toconao. Y bueno, acá tiene las especificaciones de las medidas de cada uno de los componentes que tiene la caja. Como podrán ver, tiene unos números un poco exactos, y esto se hace mediante cálculo de Pitágoras. Se hace medida en base a los triángulos pitagóricos para generar un ángulo propicio, un ángulo totalmente, ¿cómo podría decir? Deslizante para el agua la cual va a escurrir desde el recipiente. Acá tiene como las instrucciones básicas de cómo construirlo, y eso sería. Acá tenemos cómo son el cuidado y salubridad del condensador, que sería qué tipo de agua se debería usar. Como mencioné anteriormente, descargas de lavado de ropa con detergentes biodegradables, agua estancada y agua de lavaplatos son opciones las cuales se pueden ocupar para poder condensar y poder desarrollar efectivamente la condensación de agua para el uso canino. Bueno, los resultados principales de la investigación fueron a través de observación. Mediante el proceso de destilación se midió en un recipiente graduado en gramos, en mililitros, en un tiempo de 8 horas a partir desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas, hasta las 4 de la tarde, y ver cuántos mililitros no se llenaba el recipiente. En ese promedio se llegó a un resultado de 5 a 15 mililitros por minuto, sacando la media de todo el líquido que se consiguió a través de esa cantidad de tiempo. Bueno, a grandes rasgos, ¿cómo lo implementamos y cómo fue desarrollado el proyecto? Aún está en una fase muy temprana, pero debido a lo que vimos y a lo que observamos mediante los resultados, el caudal producido es totalmente útil para el objetivo principal, que es suplir la necesidad hídrica de los canes callejeros de la comuna. Pero con el pequeño caso con una pequeña base de líquido ya presente en los recipientes los cuales van a contener este líquido. Y se podría, a un metaestudio, un metaanálisis que hicimos junto a Evelyn, se puede optimizar de manera sustancial, casi doblando la capacidad de recolección de líquido, agregando otro de estos condensadores, apuntando hacia la dirección opuesta del condensador original, teniendo una capacidad de recolección de luz solar mucho mayor a lo largo del día. Y a lo largo del proceso hemos querido desarrollar el interés y el apego comunal hacia esta problemática en particular, la de los canes y la del agua, cuáles son dos recursos y dos problemáticas las cuales nos están afectando en sobremanera en este pueblo, llegando a tener artículos o distintos tipos de publicaciones las cuales referencian a San Pedro como San Perro de Atacama, por la increíble cantidad de canes las cuales están viviendo acá en situaciones horrorosas. Bueno, respecto a eso, nos basamos la mayoría del estudio en
generar artículos del mismo ministerio para basarnos en cuánto es o cómo funciona la tenencia responsable de animales y ver cómo no se está teniendo en su mayoría acá en la comuna. Y respecto a nuestras referencias para generar el mismo condensador de agua, para generar el mismo condensador solar, lo hice en base a conocimiento propio y investigación autodidacta, se podría decir. Bueno, ahí concluimos nuestra presentación. Si se puede. Bien, muchas gracias entonces Evelyn y Simón por su presentación. Simón y Carolina, bueno, mi nombre es Luis Alvarado Acuña. En primer lugar, los quiero felicitar por su iniciativa. Es realmente reconfortante ver a jóvenes interesados en la investigación. Por lo tanto, los insto a seguir en este camino. Vuelvo a insistir, es muy importante ver a jóvenes motivados. Bien, yo les tengo una consulta respecto a su propuesta, que me pareció muy interesante. Me imagino que la época de calor, esto hace crisis, ¿no? La falta de agua para todos los perritos abandonados. En ese contexto, por ejemplo, ¿cómo piensan ustedes manejar la temperatura del agua? Hay un efecto, ¿no?, que puede ser a lo mejor no tan atractivo para los perritos si el agua pudiese estar a una temperatura no deseada. Y la otra consulta, cuando uno tiene agua por condensación, es una agua que se empieza a liberar de todos los minerales, ¿no? Y el agua en general, para ser potable, también para los animales, requiere de ciertas sales. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podrían abarcar esos dos puntos, la temperatura del agua y la inclusión de sales o minerales, para no afectar en un largo plazo a los perritos? Bueno, respondiendo a la primera pregunta sobre la temperatura, como estamos en una zona desértica, las altas temperaturas son recurrentes a lo largo del día, pero todo lo contrario a lo largo de la noche, llegando a temperaturas muy bajas, lo cual podría estabilizar la temperatura media de un recipiente, el cual va a estar ahí aproximadamente en un plazo de 5 días hasta poder revisarlo nuevamente con el equipo y poder volver a integrarlo dentro del condensador, el cual va a tener una temperatura media de aproximadamente 7 a 10 grados, los cuales estuvimos midiendo respecto a la temperatura más fría y la más caliente que se tiene en San Pedro. Así que el periodo donde podrían estar bebiendo los perros, para no tener agua ya tibia o con temperaturas desagradables, sería aproximadamente como de 10 a 12, donde está aproximadamente la mayor cantidad de perros circulando por la zona, aproximadamente por un estimado. Y ahí se podría suplir levemente esa observación que se tiene sobre las temperaturas del agua. Y respecto a la cantidad de minerales, las sales esenciales que tiene el agua, o para no tener un punto de choque osmótico por agua, no llega a ese nivel de desalinización o desmineralización del agua al evaporarse y al condensarse. Tal vez sí pierde levemente sales, pero no al punto de llegar a un choque osmótico o interferir en la homeostasis del propio organismo el cual va a consumir esa agua. Perfecto, muchas gracias. No sé, ¿ya ha terminado, colega? Para Sí. hacer yo la consulta. Bueno, ya. Entonces, bueno, yo me sumo a las palabras ya de felicitaciones a ustedes que llevaron esta iniciativa, ¿ya? Con respecto a la formulación
del sistema, no me quedó claro la eficiencia que ustedes comprobaron que ya tenían en este primer sistema piloto que ustedes hicieron. O sea, ¿cuántos litros pusieron y cuánto pudieron obtener de agua limpia? Bueno, de 1 litro de agua, esta parte la hice más yo porque no tuvimos la capacidad para juntarnos en totalidad del equipo. Pero bueno, respecto al piloto que entregamos como maqueta, introducimos 1 litro de agua y se llenó medio litro a lo largo de 8 horas. Con un promedio ahí de estimación temporal, llegamos a dividir la cantidad de recurso hídrico que conseguimos en la cantidad de tiempo. Hicimos la media de 5 a 15 mililitros. La verdad, la media nos dio 10 mililitros por minuto. Y así se consiguió la media, la cual tiene varianzas respecto a la temperatura, la posición del sol, pero en media, respecto a 3 pruebas que hicimos principalmente, se sacó ese estimado. O sea, es más o menos un 50% de agua que se podría decir limpia. Exacto. Ya, y el diseño está contemplado poder, por lo que tú mostraste ahí, uno podía ir descartando todo el residuo que, por ejemplo, si viene con detergente, se puede separar. O sea, yo puedo separar el agua limpia del residuo. Es decir, el hecho es que la condensación, al evaporar el agua, los metales o elementos más pesados se quedan precipitados en el recipiente. El agua sube, se condensa, perdiendo gran cantidad de estos materiales, como dije. Pero tú, por lo que yo entendí, tú usaste principalmente agua con detergente, ¿no? O sea, agua relativamente limpia, que en realidad uno de sus grandes contaminantes eran los detergentes. Efectivamente, ¿no? Y sí. Por lo tanto, no era un agua que yo lo podría decir que tuviera mucho metal o mucha suciedad, sino que más bien componentes grasos, moléculas grasas. Efectivamente. Ya, entonces, sí. ¿Cuál es la ventaja que tú podrías ver o que podría tener ese tipo de agua versus otra? Por ejemplo, agua con tierra, por decirlo así. Bueno, respecto a eso, es que según como una leve encuesta o preguntas que hicimos la primera vez que expusimos el proyecto en una clase magistral, quisimos ver cuál era el agua más recurrente que se tiene dentro de la comuna y dentro de las cercanías de donde se iba a implementar el bebedero, y la mayoría de gente ocupa estas aguas como lavadoras y lavaplatos, así que en el tema de concientizar a la comunidad, decidimos concientizar aportando con estas aguas las cuales ellos no van a ocupar y seguramente van a terminar desperdiciadas, para poder reciclarlas de mejor manera. Ahora, si alguien tiene agua de río, agua de canal, la cual es generalmente bien o contaminantes o metales pesados, se pueden ocupar de igual manera. Pero ocupamos estas aguas como ejemplo para concientizar de mejor manera el uso de aguas dentro de la comuna. No, yo encuentro que es muy buena idea porque justamente como tú dices, es un agua limpia, que en el fondo lo único que tiene más bien son materiales grasos, ¿ya? Como detergente, pero sí yo creo que habría que profundizar un poquito más en ver la naturaleza de este tipo de moléculas y a lo mejor ayudarse antes de la condensación, buscar un método de poderlas precipitar mucho más fácilmente, de tal manera de asegurarse ya y aumentar la eficiencia. Que yo creo que eso no sería tan complicado de hacer si tú haces que estas moléculas coagulen y precipiten. Y de ahí ya te queda un material que va a ser mucho más fácil recuperarlo. Eso como una sugerencia. Entonces, dentro de todo el proyecto, ustedes quedaron más bien en la implementación, ya diseñaron y lo probaron.
de una manera experimental, pero no lo han llevado en este caso a usarlo como una planta piloto ya para que lo pueda ser usado en alguna parte. No en su totalidad, era el plan, pero debido a las condiciones actuales no se pudo llevar a cabo al 100%. Ok, listo. Y la parte de la concientización de la comunidad, ¿cómo va? ¿Estos alcanzaron a hacer algo, no? Sí, efectivamente. Dentro de una clase magistral, la cual les presentamos como equipo, ahí generamos conciencia y dimos un leve seminario de cómo reutilizar aguas. Ahí podría explayarse un poco más Evelyn respecto a eso. El día de la clase magistral también nosotros expusimos y la gente se acercó a preguntarnos y también tenían las mismas consultas respecto, no sé, a qué agua podrían ocupar dentro del bebedero para que sea, no le haga daño a los perros callejeros. Y también con Simón hablamos y los concientizamos. Y también otra idea mía, pero eso está en plan piloto también, era realizar quizás carteles o como unos pequeños instructivos junto al bebedero que indiquen con qué agua se debe rellenar y también la forma en la que se debe utilizar las mantenciones que tiene que tener nuestro bebedero para que perdure a lo largo del tiempo dentro de la comunidad que se pueda seguir usando. Ok, ya. Yo, por mi parte, terminaría con las consultas. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces damos las gracias a Evelyn y a Simón por su presentación, también al profesor a cargo y a los evaluadores presentes que acaban de realizar sus preguntas.